Hola a todos y a todas, mi nombre es Romina Grana y soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. En esta oportunidad pretendo ofrecer algunos principios, algunas claves de interrogación para pensar el lenguaje inclusivo. Parto del reconocimiento de que es necesario revisar qué entendemos por lenguaje inclusivo y cómo eso nos permite repensar formas de posicionarnos en la esfera social. En estos tiempos es un imperativo revisar la heterogeneidad y modalidades que adopta la variación lingüística en relación con hechos históricos, sociales y semiológicos que funcionan como condición de emergencia del lenguaje inclusivo. Sostengo que la lengua expresa la variación social y con esto reproduce su ordenamiento. El lenguaje inclusivo expresa una lucha que es ante todo política y descansa en el intento de reconocimiento de una alteridad que está opacada y cuya voz se está empezando a oír. Voy a compartir con ustedes una presentación muy breve sobre la cual voy a ir haciendo algunos comentarios. Como les decía, el título es Lenguaje y Sociedad, ¿qué hacemos cuando usamos lenguaje inclusivo? Esta temática es una temática que se ubica en una zona hacia la cual convergen diferentes factores. Factores lingüísticos, pues lo primero que se ve afectado es el orden del lenguaje, son las modalidades expresivas de los sujetos. Factores socioculturales, puesto que hay necesidades de los grupos, de ciertos grupos, quienes demandan una visibilidad mayor, e histórico-políticos, esos grupos buscan no solo a través del lenguaje modificar el modo en el que son percibidos, sino modificar también algo de ese sistema normativo que sienten que los oprime. El lenguaje inclusivo es una modalidad naciente por la que optan los sujetos quienes quieren distanciarse de los usos que denominan heteronormativos o cisnormativos, que se reconocen incluso en definiciones del tipo macho-hembra y que se alinean bajo el ala del sexo biológico, la identidad de género y el rol de género. Se opone el lenguaje inclusivo a la heteronormatividad y cisnormatividad como únicas formas de sexualidad posible. En este sentido cuestionan la norma, pero no solamente la norma lingüística, sino la norma cultural, aquellos patrones que sentimos o que nos hacen vivir según formas anquilosadas, no reconociendo una alteridad que no se siente ubicada en estos parámetros que estamos comentando. Algunos de los espacios que desde la lingüística y desde los estudios del discurso están pensando en esta línea son la glotopolítica y el estudio de los prejuicios lingüísticos. Es decir, la dimensión política de estos usos inclusivos del lenguaje, y por política entendemos que estamos frente a acciones que representan decisiones, tienen que ver con la arena de lo público. La glotopolítica, según Arnoux, Del Valle o Hamel, es un término necesario para englobar todos los hechos del lenguaje en los que la acción de la sociedad reviste forma de lo político. Quienes se interesan por estas cuestiones están forzosamente comprometidos en la confrontación acerca de las relaciones de interacción entre identidad social y prácticas lingüísticas. Reconocen, y tomo palabras de Arnoux y del Valle, que existen instrumentos destinados a regular las hablas, como diccionarios, gramáticas y retóricas, que cumplen una función de subalternización. Esta subalternización, que recurre a distintos procedimientos según los textos y las épocas, es una forma de reproducir desigualdades sociales. El área de los prejuicios lingüísticos, cuyo exponente es Jesús Tuzón Valls y muchos otros, está pensando en que se emiten una serie de juicios basados en decisiones y experiencias previas
que toman fundamentos que descansan en creencias cristalizadas socialmente. Estos juicios de valor infundados son aquellos que oímos a menudo decir: estas prácticas lingüísticas están bien, estas están mal, con estas me siento cómodo, con estas me siento incómodo. Algunas posibilidades de presentación del lenguaje inclusivo se van a ver en las siguientes diapositivas, que son sumamente actuales, recogidas de la cotidianeidad de la vida en Córdoba, en la ciudad en la que vivo. Son panfletos, publicidades callejeras, grafitis, que de alguna manera expresan estos usos inclusivos del lenguaje. El lenguaje inclusivo se enfrenta directamente con el sexismo lingüístico. Sexismo lingüístico que es cuestionado allá en los años 70. En los años 70 no se hablaba, por supuesto, del lenguaje inclusivo, pero de allí nacen los activismos feministas que cuestionan la heteropatriarcalidad, la heteronormatividad, el androcentrismo, la cisnormatividad o el binarismo, lo cual se expresa en la lengua, en estas dicotomías macho-hembra que propone nuestra lengua. A estos usos sexistas del lenguaje se pueden observar, por ejemplo, en lo que se conocen como vacíos léxicos, es decir, virtudes del hombre que no tienen correlato en la mujer, por ejemplo, mosquita muerta para hablar de la mujer o gata flora, y no tenemos el correlato mosquito muerto o gato flor. Estereotipos, que son frases que perpetúan roles asignados socialmente, por ejemplo, los hombres no lloran o las mujeres son del sexo débil. También duales aparentes, podemos decir, por ejemplo, el hombre es un zorro y la mujer es una zorra, pero a todas luces está claro que hablar de que un hombre es un zorro es apelar a su inteligencia, y a que la mujer es una zorra es hablar o aproximarla a una concepción de prostitución. Respecto de las formas de tratamiento, también hay prácticas sexistas que tienen que ver con, por ejemplo, hablar de señor, señora o señorita, pero en muy pocos casos se utiliza señorito, y sobre todo en las zonas en las que vivo, en Argentina. En este sentido, con el uso de señorita se pone de manifiesto la virginidad de la mujer, mientras que no tener dentro de nuestros usos más cotidianos señorito tampoco nos permite hablar de su virginidad o nada que tenga que ver con su vida sexual. Aquí hay otra filmina que permite recuperar otros usos inclusivos del lenguaje, y para ir culminando, cabe preguntarse cuáles son las formas o las respuestas que se están dando en el lenguaje inclusivo para visibilizar a los que se sienten subalternizados, invisibilizados o minorizados. El uso de barras, por ejemplo, señor, señora, el uso de sustantivos abstractos, en lugar de decir las estudiantes o los estudiantes, se prefiere el estudiantado. Se omiten determinantes, en lugar de decir los contribuyentes, se prefiere cada contribuyente. Existen también uso de formas personales genéricas: es preciso atender más, en lugar de es preciso que el alumno o la alumna atienda más. Se utilizan duplicaciones y hasta triplicaciones: alumno, alumna, alumne, e incluso están apareciendo formas nuevas, como la palabra grupa, para hablar de un colectivo femenino, como surgió hace poco más de un año acá en Argentina. ¿Qué pasa con el uso de la E? La E, los estudiosos que están pensando en esta línea del lenguaje inclusivo piensan o hipotetizan que se puede estar pensando en un tercer género o género neutro. Podríamos estar frente a una situación de ventaja en cuanto el antecedente morfológico se puede encontrar en el dativo. Esa E podría provenir del lativo, que incluso tiene un plural genérico, que no marca masculino o femenino. En cuanto al uso de la E, se está pensando en esta línea
se están revisando cuáles pueden ser los eventuales problemas que tiene el uso de la E en términos de concordancia, del esfuerzo intelectual muy grande que hay que hacer para hacer concordar todos los elementos de los sintagmas, de las oraciones, e incluso se piensa que va en detrimento de la economía lingüística, propiedad fundamental de todos los sistemas lingüísticos. Allí, como podrán ver, hay otra filmina que nos permite recuperar arriba a la derecha, por ejemplo, la palabra cuerpa, y arriba a la izquierda un paradigma pronominal con voces inclusivas. Finalmente, para cerrar, quiero dejar abierta la discusión y para retomar algunas cuestiones, como por ejemplo, cómo es visto el lenguaje inclusivo hoy, como un lugar de fricciones en cuanto a que quienes friccionan y polemizan en torno al lenguaje inclusivo. En este sentido también me permito repensar cuál es la idea de norma entonces. ¿Hay norma? ¿Se puede hablar de norma? ¿Cómo se constituye? ¿Entre quiénes? Deberíamos también ponernos a pensar en esta línea. En cuanto a la idea de discriminación lingüística o prejuicios lingüísticos, estamos frente a personas y a usos que condenan el lenguaje inclusivo. ¿Cuáles son las puertas, las posibilidades de emergencia del lenguaje inclusivo en nuestras prácticas cotidianas, académicas, laborales, etcétera? En este sentido, dejo abiertos algunos interrogantes y ratifico que es un debate abierto que interpela tanto a especialistas como a la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias.